Mi hijo dijo que haría que su boda fuera incómoda, así que no me invitó. Nunca se imaginó lo que haría a continuación. Nunca imaginé que las palabras de mi propio hijo me dolerían tanto como ese día. Mamá, creo que es mejor que no vengas a mi boda. Harías todo incómodo. Así, sin más. Como si los 30 años que pasé criándolo sola no significaran nada. Como si cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que dejé de comer para que él tuviera lo mejor, pudiera borrarse con una simple frase. Me llamo Patricia, tengo 52 años, y esta es la historia de cómo mi hijo decidió que yo no merecía estar en el día más importante de su vida. Todo comenzó cuando Mateo me presentó a Carolina. Desde el primer momento supe que ella no me soportaba. No hacía falta que lo dijera con palabras. Estaba en cada gesto, en cada mirada de desprecio cuando yo hablaba. Venía de una familia acomodada de Buenos Aires, de esas que tienen apellido y dinero viejo. Yo, en cambio, soy una mujer trabajadora del barrio de Flores. Crié a Mateo sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 3 años. Trabajé como enfermera en turnos dobles, a veces triples, para darle educación privada, ropa decente y todas las oportunidades que yo nunca tuve. Carolina nunca ocultó que le molestaba mi forma de hablar, mi ropa sencilla, el hecho de que viviera en un departamento pequeño. En las cenas familiares me corregía constantemente. Patricia, no se dice así. Patricia, eso no se hace en la mesa. Y lo peor de todo es que Mateo nunca me defendió. Simplemente bajaba la cabeza y seguía comiendo, como si yo fuera una vergüenza que debía tolerar. Si alguna vez has sentido que alguien a quien amas se avergüenza de ti, sabes exactamente de qué hablo. Y si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal, porque lo que viene te dejará sin palabras. La gota que derramó el vaso fue cuando anunciaron su compromiso. Yo estaba tan emocionada. Preparé una cena especial en mi casa. Gasté más de lo que debía en ingredientes. Limpié cada rincón. Puse la mesa con el mantel que había sido de mi madre. Cuando llegaron, Carolina miró alrededor con esa expresión que ya conocía también, esa mezcla de lástima y disgusto. Durante la cena, apenas probó la comida. No estoy acostumbrada a comidas tan caseras, dijo con una sonrisa falsa. Al final de la noche, les di un sobre. Dentro había 10,000 pesos que había estado ahorrando durante meses. Era todo lo que tenía, pero quería contribuir a su boda. Para que tengan la fiesta que sueñan, les dije con lágrimas en los ojos. Mateo tomó el sobre sin mirarme a los ojos. Carolina ni siquiera dijo gracias. Pasaron las semanas, y yo preguntaba constantemente sobre los planes de la boda. Cada vez que llamaba, Mateo tenía una excusa. Estamos ocupados, mamá. Te llamamos después. Carolina está estresada con los preparativos. Yo lo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Una boda es estresante, pensaba. Ya tendrán tiempo para incluirme en los planes. Hasta que un día, 2 meses antes de la fecha, Mateo vino solo a mi departamento. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde le leía cuentos cuando era niño, donde lo abrazaba cuando tenía pesadillas, donde le ayudaba con la tarea hasta altas horas de la noche. Me miró con una expresión incómoda, casi avergonzada. Mamá, tengo que decirte algo, comenzó. Su voz temblaba ligeramente. Yo sonreí, pensando que finalmente me incluiría en los planes. Dime, mi amor, ¿qué necesitas? Le pregunté con toda la ternura que una madre puede sentir. Carolina y yo, hemos estado hablando mucho sobre la boda. Hizo una pausa tan larga que sentí como mi corazón comenzaba a acelerarse. Y creemos que sería mejor si tú no vinieras. El mundo se detuvo en ese momento. Las palabras de Mateo resonaban en mis oídos como un eco distorsionado. Mi hijo, el niño que llevé en mi vientre, que alimenté con mi propio cuerpo, que protegí de todo mal, me estaba diciendo que no era bienvenida en su boda. ¿Qué dijiste? Logré articular, aunque mi voz salió como un susurro quebrado. Mateo no me miraba a los ojos. Fijaba la vista en el piso, en las paredes, en cualquier lugar menos en mi rostro. Es que la familia de Carolina es muy tradicional, muy exigente. Y tú eres diferente. Hablas diferente. Te vistes diferente. Carolina dice que su familia se sentiría incómoda, y yo no quiero que haya problemas en mi boda. Cada palabra era como una puñalada. ¿Diferente? ¿Incómoda? Yo, que sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis sueños, para que él tuviera una vida mejor.
Mateo, dije con voz temblorosa, ¿me estás diciendo que te avergüenzas de mí? No es eso, mamá. No me avergüenzo de ti. Es solo que Carolina y yo queremos que todo sea perfecto, sin tensiones, sin conflictos. Sería incómodo para todos, especialmente para ti. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo estaba justificando mi exclusión como si fuera un acto de bondad. ¿Y el dinero que les di?, pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclarse con el dolor. ¿El dinero que ahorré durante meses? ¿También era incómodo? Mateo se puso de pie, nervioso. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. El dinero lo apreciamos mucho, de verdad, pero la decisión está tomada. Caminó hacia la puerta, como si huyera de la escena del crimen que acababa de cometer. Después de la boda te mostraremos las fotos, ¿sí? Y podremos hacer una cena, solo nosotros tres. Se fue sin despedirse. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en mi departamento vacío como una sentencia final. Me quedé sentada en ese sofá durante horas, incapaz de moverme, de pensar, de sentir otra cosa que no fuera un vacío absoluto en el pecho. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. No podía comer, no podía dormir. En el hospital, mis compañeras notaron mi estado. Mercedes, mi mejor amiga desde hacía 20 años, me obligó a contarle todo durante un descanso. Cuando terminé de hablar, ella estaba furiosa. «Ese chico desagradecido», dijo golpeando la mesa, «después de todo lo que hiciste por él. ¿Y te dejó así, como si fueras basura?» «Mercedes, no sé qué hacer», le confesé entre sollozos. «Es mi único hijo. No puedo simplemente odiarlo, pero tampoco puedo perdonar esto». Ella me tomó las manos con firmeza. «Patricia, escúchame bien. Tú no mereces esto. Ninguna madre merece esto. Ese chico necesita aprender una lección sobre el respeto y la gratitud». Esa noche, sola en mi departamento, tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados aceptando esta humillación. Si Mateo creía que podía tratarme así sin consecuencias, estaba muy equivocado. Lo que yo necesitaba era que él entendiera, que sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. Y si tú también crees que las madres merecemos respeto, suscríbete a este canal para seguir esta historia hasta el final, porque lo que hice a continuación cambió todo. Comencé a investigar sobre la boda. No fue difícil. Carolina era de esas personas que publican todo en redes sociales. Su cuenta de Instagram estaba llena de detalles: el salón de eventos en Palermo, el horario, incluso fotos de los preparativos. Era una boda ostentosa, de esas que cuestan más de lo que yo gano en un año. Descubrí que habían invitado a más de 200 personas, familias enteras de ambos lados, excepto, por supuesto, la mía, porque yo era el único familiar de Mateo. Su padre había desaparecido hace décadas. Mis padres habían fallecido años atrás. Mateo era todo lo que me quedaba en este mundo, y él había decidido que yo no merecía estar ahí. Durante las siguientes semanas, actué con normalidad. Cuando Mateo llamaba ocasionalmente, yo contestaba con voz tranquila, le preguntaba cómo iban los preparativos, fingía que todo estaba bien. Él parecía aliviado de que yo no hubiera hecho un escándalo. Mi aparente resignación lo tranquilizaba. No tenía idea de lo que se venía. Mercedes me ayudó a idear el plan. «Si quieren que seas invisible, entonces serás invisible», me dijo con una sonrisa maliciosa, pero de una forma que nunca olvidarán. Pasamos tardes enteras planeando cada detalle. No podía haber errores. Esta era mi única oportunidad. El día de la boda amaneció soleado y hermoso. Yo me desperté temprano, me di un largo baño y me puse el vestido que había comprado especialmente para la ocasión. No iba a aparecer en la boda. No iba a hacer una escena dramática ni a arruinar la ceremonia. Eso habría sido demasiado predecible. Lo que yo tenía en mente era mucho más efectivo. A las 3 de la tarde, justo cuando estaba programada la ceremonia, me senté en mi sofá con una taza de té. Imaginé a Mateo en el altar, nervioso, esperando a Carolina. Imaginé a todos esos invitados elegantes, con sus trajes caros y sus joyas brillantes, y me pregunté si alguien preguntaría por mí. Probablemente no. Para ellos, yo nunca había existido realmente. Pero lo que ellos no sabían era que yo había dado el primer paso de mi plan varios días antes. Verán, el dinero que les había dado, esos 10.000 pesos que representaban meses de ahorro, no era un regalo incondicional. Legalmente, lo había estructurado como un préstamo. Tenía el documento firmado por Mateo,
algo que él había firmado sin leer completamente. Yo le había dicho que era solo un formalismo para mis registros, y él, confiado, había estampado su firma sin hacer preguntas. 3 días antes de la boda, presenté una demanda legal exigiendo el reembolso inmediato del dinero. El documento especificaba que si el préstamo no era reembolsado antes de una fecha específica, se acumularían intereses significativos, y esa fecha era precisamente el día de la boda. Mateo no tenía cómo pagarme en ese momento. Él y Carolina habían gastado hasta el último peso en la boda extravagante. La notificación legal llegó a manos de Mateo la mañana de su boda. Mercedes me confirmó que el documento había sido entregado personalmente a las 9 de la mañana. Imaginé el momento exacto en que Mateo abrió ese sobre, en medio de los preparativos finales, con Carolina histérica por los últimos detalles, y se encontró con una demanda de su propia madre. Pero eso era solo el comienzo. Durante años, yo había guardado absolutamente todo lo relacionado con la crianza de Mateo. Cada recibo, cada factura, cada comprobante. Tenía documentados los pagos de su escuela privada, sus clases de inglés, sus campamentos de verano, su universidad. Era una montaña de evidencia que mostraba exactamente cuánto había invertido en su vida. Con la ayuda de Mercedes y su prima abogada, calculamos el total. El total sumaba más de $500,000, ajustados por inflación. Era una cifra impactante, pero completamente real y documentada. Obviamente, una madre no espera que le devuelvan el dinero invertido en criar a un hijo, pero yo no estaba haciendo esto por el dinero. Lo hacía por el principio, por la lección que Mateo necesitaba aprender. Preparé una carta. No era una carta legal, sino algo mucho más personal y devastador. En ella, detallaba cada sacrificio que había hecho, cada noche que había pasado despierta cuando él estaba enfermo, cada comida que me había saltado para que él pudiera comer, las veces que había ido a trabajar con fiebre porque no podía perder el sueldo de un día, las veces que había usado zapatos rotos porque su calzado nuevo era más importante. Pero la carta no era solo un recuento de sacrificios. También incluía algo más doloroso: capturas de pantalla de las conversaciones de Instagram de Carolina. Mercedes tenía una sobrina que era amiga de una prima de Carolina. A través de ella, conseguimos acceso a comentarios privados que Carolina había hecho sobre mí. Comentarios crueles, burlones, donde me describía como una mujer ordinaria y patética, y decía que era un alivio que yo no fuera a la boda porque arruinaría todas las fotos. Envié copias de esta carta a varios destinatarios estratégicos. Una copia fue directamente a Mateo y Carolina en su hotel, para que la recibieran justo después de la ceremonia. Otra copia fue a los padres de Carolina. Y una tercera copia fue a varios de los invitados más cercanos de la boda, personas influyentes en el círculo social de Carolina. Mientras Mateo y Carolina intercambiaban sus votos, probablemente con lágrimas de felicidad, sin saber la tormenta que estaba a punto de desatarse, yo estaba en mi departamento ejecutando la última fase de mi plan. Llamé a uno de los periodistas locales de un programa de noticias comunitarias del barrio. Era un programa pequeño, pero con cierta audiencia en las redes sociales. Le conté mi historia. No toda, solo lo suficiente para despertar su interés. Una madre excluida de la boda de su único hijo por no ser suficientemente elegante. Le mostré la documentación, las pruebas de todo el dinero invertido, las capturas de los comentarios crueles de Carolina. El periodista, un hombre joven llamado Sebastián, estaba indignado. «Esto es increíble», dijo. «¿Puedo publicarlo?» Le di permiso completo. En cuestión de horas, la historia estaba en las redes sociales del programa. No mencioné nombres completos al principio, pero di suficientes detalles para que cualquiera que conociera a Mateo y Carolina pudiera identificarlos fácilmente. La historia se volvió viral en nuestro barrio primero, y luego comenzó a expandirse más allá. La gente compartía, comentaba, expresaba su indignación. Y si estás pensando que fui demasiado lejos, o si al contrario crees que hice lo correcto, suscríbete al canal y déjame un comentario, porque esta historia apenas está llegando a su punto más intenso. Para cuando Mateo y Carolina salieron de la ceremonia, radiantes y felices, listos para la recepción, el mundo digital ya estaba explotando. Los primeros en enterarse fueron algunos de los invitados más jóvenes, que revisaban constantemente sus teléfonos. Comenzaron a circular las publicaciones, los comentarios, las capturas de pantalla. Algunos invitados empezaron a verse incómodos, susurrando entre ellos:
mirando a la pareja de novios con expresiones que ya no eran de pura alegría. Mercedes, que se había colado en la recepción como invitada de último minuto, me iba mandando actualizaciones por mensaje. Patricia, tendrías que ver esto. La gente está revisando sus teléfonos y las caras están cambiando. Algunos ya se están yendo. Carolina se ve confundida. Cada mensaje de Mercedes era como un pequeño bálsamo para mi corazón herido. La madre de Carolina fue una de las primeras en ver las publicaciones. Mercedes me contó que se puso pálida. Buscó inmediatamente a su esposo, y ambos confrontaron a Carolina en medio de la recepción. Mercedes describió la escena. Carolina llorando, su madre gesticulando furiosa, el padre con el rostro enrojecido de vergüenza. La imagen pública era todo para esa familia, y esto era una catástrofe. Mateo, mientras tanto, había recibido la notificación legal en su teléfono. Mercedes me dijo que lo vio alejarse de la fiesta, caminando rápidamente hacia una esquina del jardín, con el teléfono pegado a la oreja. Me estaba llamando, pero yo no contesté. Dejé que sonara y sonara, hasta que finalmente me dejó un mensaje de voz. Más tarde, cuando tuve el coraje de escucharlo, sus palabras eran una mezcla de pánico, enojo y confusión. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Por favor, llámame. Necesitamos hablar. Pero no había nada que hablar. Él había tomado su decisión semanas atrás. Ahora estaba viviendo las consecuencias. ¿Se sentía traicionado? Perfecto. Porque eso era exactamente lo que yo había sentido cuando me excluyó de su boda. ¿Se sentía avergonzado frente a sus invitados? Magnífico. Porque eso era exactamente lo que él me había hecho sentir. La recepción se convirtió en un desastre. Algunos invitados comenzaron a irse temprano, claramente incómodos con la situación. Otros se quedaban pero hablaban en grupos, obviamente discutiendo el escándalo. Carolina estaba destrozada, llorando en el baño mientras sus damas de honor intentaban consolarla. Su sueño de la boda perfecta se estaba desmoronando ante sus ojos. Los padres de Carolina estaban furiosos, pero no con ellos mismos por su clasismo, sino con Mateo. Mercedes escuchó parte de una conversación donde el padre de Carolina le decía a Mateo que esto era vergonzoso para la familia, como si el problema fuera haberme manejado mal, y no el acto de excluirme en primer lugar. Pero lo más interesante fue lo que pasó con algunos de los amigos de Mateo. Varios de ellos, chicos que habían crecido yendo a mi casa, que habían comido en mi mesa cientos de veces, comenzaron a cuestionar a Mateo. Mercedes escuchó a uno de ellos decirle directamente: «Hermano, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu vieja? Ella te dio todo». Mateo no tenía respuestas, solo balbuceos y excusas débiles. La historia siguió expandiéndose en las redes sociales. Para el final de la noche, ya no era solo una historia local. Páginas más grandes la habían recogido. Los comentarios eran miles, y la gran mayoría estaba de mi lado. «Esa madre es una heroína», decía uno. «Ese hijo es un desagradecido», decía otro. Carolina intentó controlar el daño esa misma noche. Publicó en su Instagram una historia larga donde hablaba sobre malentendidos familiares y personas que intentan arruinar momentos especiales por envidia. Fue un error. La gente en los comentarios no le creyó. Su publicación solo agregó más leña al fuego. Mateo también intentó llamarme decenas de veces esa noche y en los días siguientes. Dejó mensajes, envió textos, incluso vino a mi departamento, pero yo no abrí la puerta. Podía escucharlo del otro lado, tocando insistentemente, llamándome: «Mamá, por favor, tenemos que hablar». Esto se salió de control. Su voz sonaba desesperada, rota, pero yo permanecí sentada en mi sofá, inmóvil, escuchando sus súplicas sin responder. ¿Era cruel? Tal vez, pero no más cruel que lo que él me había hecho a mí. Al menos él tenía a Carolina, tenía a sus amigos, tenía toda una red de apoyo. Yo solo lo había tenido a él, y él había decidido que yo no era suficiente. La demanda legal, por supuesto, era real. Mi abogada me había explicado que Mateo tendría que responder ante el juzgado. Si no podía pagar la cantidad demandada, tendríamos que ir a juicio. Y en un juicio, todo se haría aún más público. Los días posteriores a la boda fueron extraños. Yo seguía yendo a trabajar en el hospital, cumpliendo con mis turnos, pero me sentía como un fantasma flotando por los pasillos. Mis compañeras me trataban con una mezcla de lástima y admiración. Algunas pensaban que había hecho lo correcto, otras creían que había ido demasiado lejos. Yo entendía ambas perspectivas, pero no me arrepentía. Mercedes era mi única aliada incondicional.
Hiciste lo que tenías que hacer, me repetía constantemente. Ese chico necesitaba aprender que no puede tratar a la gente así, especialmente no a su propia madre. Aproximadamente una semana después de la boda, recibí una carta. Era de los padres de Carolina. En ella, con un tono formal y frío, me ofrecían pagar la cantidad demandada si yo retiraba la demanda y cesaba cualquier publicación difamatoria. Me ofrecían el dinero, básicamente, para comprar mi silencio. La carta me hizo reír amargamente. Creían que esto era sobre dinero. No entendían que esto nunca había sido sobre el dinero. Era sobre el respeto, sobre el reconocimiento, sobre obligar a Mateo a ver el daño que había causado. Rechacé la oferta. Le respondí a través de mi abogada. No estaba interesada en un acuerdo económico rápido. Quería que el caso siguiera su curso legal. Quería que Mateo tuviera que presentarse en un juzgado, que tuviera que explicar frente a un juez por qué le debía dinero a su madre. 2 días después, Mateo apareció en el hospital. Me estaba esperando afuera cuando salí de mi turno nocturno. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. «Mamá», dijo cuando me vio, y su voz se quebró. «Por favor, tenemos que hablar. Ya no puedo más con esto». Parte de mí quería abrazarlo. Quería ser la madre que siempre había sido. Pero otra parte, la parte herida y traicionada, se mantuvo firme. «¿Ahora quieres hablar?», le dije con voz fría. «Cuando tu reputación está arruinada, cuando tus suegros están furiosos, ¿ahora sí soy suficientemente importante para ti?». Él comenzó a llorar. Ahí, en la calle, bajo la luz amarillenta de las farolas, mi hijo de 30 años lloraba como un niño. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Fui un idiota. Fui un hijo horrible. Tú no te merecías nada de esto. Dejé que Carolina me convenciera de que eras un problema, pero me equivoqué. Me equivoqué terriblemente». Sus disculpas, aunque parecían sinceras, llegaban demasiado tarde. «¿Carolina te dejó? ¿Por eso estás aquí?», le pregunté. Mateo negó con la cabeza violentamente. «No es eso. Bueno, sí, tenemos problemas, pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque me di cuenta de que perdí a lo más importante en mi vida, a mi mamá. Quise creerle. Dios sabe cuánto quise creerle en ese momento, pero las heridas eran demasiado profundas». «Mateo», le dije con voz temblorosa, «me dijiste que yo haría tu boda incómoda. Me trataste como si fuera una vergüenza. Durante meses nunca pensaste en mí, nunca consideraste mi dolor. Y ahora, cuando todo se vuelve en tu contra, apareces pidiendo perdón». Él se acercó un paso, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «No espero que me perdones ahora. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero mamá, por favor, dame la oportunidad de demostrarte que cambié. Te devolveré cada peso. Trabajaré día y noche si es necesario. Pero por favor, no dejes que esto termine así entre nosotros». Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi mundo entero durante tanto tiempo, y vi realmente a mi hijo. Vi al niño que lloraba en mis brazos cuando tenía miedo, al adolescente que me abrazaba después de un día difícil. «Dame tiempo», le dije finalmente. «No puedo simplemente borrar todo lo que pasó. Necesito tiempo para procesar esto». Mateo asintió con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Todo el tiempo que necesites. Voy a esperarte. Voy a demostrarte cada día que merezco otra oportunidad. Si esta historia te está llegando al corazón, si ves algo de tu propia vida reflejado aquí, suscríbete al canal y comparte, porque lo que viene es el verdadero final». Los siguientes meses fueron complicados. Mantuve la demanda legal activa, no porque quisiera castigar a Mateo eternamente, sino porque necesitaba que él entendiera que las acciones tienen consecuencias reales. Sin embargo, decidí darle la oportunidad que me había pedido. Empezamos a vernos una vez por semana, en un café tranquilo cerca del hospital. Al principio, las conversaciones eran tensas. Mateo llegaba siempre con flores, con pequeños regalos, con disculpas en los labios, pero yo le dejé claro que no quería gestos materiales. Lo que necesitaba era transparencia, honestidad y, sobre todo, que me contara qué había pasado realmente en su relación con Carolina. Poco a poco, la verdad comenzó a salir. Mateo me confesó que desde que conoció a Carolina, había estado viviendo una doble vida. Con ella y su familia, fingía ser alguien que no era, un hombre de clase alta, sin pasado humilde. Me contó cómo Carolina lo había presionado sutilmente durante meses para que se distanciara de mí. «Me convenció de que era normal, mamá», me dijo en una de esas reuniones, con la voz llena de vergüenza.
Me hizo creer que todas las parejas establecían límites con sus familias, pero lo que realmente estaba haciendo era aislarme de ti. Me contó que la idea de no invitarme a la boda había sido completamente de Carolina, pero que él había sido demasiado cobarde para negarla. No puedes culpar todo a Carolina, le dije firmemente. Ella pudo haber puesto las ideas en tu cabeza, pero tú las aceptaste. Tú fuiste quien me miró a los ojos y me dijo que no era bienvenida. Esa decisión fue tuya. Él aceptó su responsabilidad, lo cual fue un primer paso importante. Pero lo que realmente comenzó a cambiar mi perspectiva fue cuando empezó a actuar, no solo a hablar. Mateo comenzó a venir al hospital después de mis turnos para acompañarme a casa. Empezó a traerme comida casera que él mismo preparaba. Me llamaba todos los días, no para pedir perdón otra vez, sino simplemente para preguntarme cómo estaba. Y lo más significativo, Mateo confrontó a Carolina. Me contó que habían tenido una conversación muy dura, donde él le dejó claro que su relación conmigo no era negociable. Le dije que si quería un futuro conmigo, tenía que respetar a mi mamá. Me explicó. Al parecer, Carolina no recibió bien esa conversación. Su matrimonio ya estaba en una crisis profunda. No quiero que tu matrimonio fracase por mi culpa, le dije un día. Él negó con la cabeza. Mamá, si mi matrimonio fracasa, será porque está construido sobre bases falsas. Carolina se enamoró de una versión de mí que no existe. Yo no soy esa persona, y nunca debí pretender serlo. Aproximadamente 4 meses después del desastre de la boda, tomé una decisión. Le dije a Mateo que estaba dispuesta a retirar la demanda legal, pero tenía condiciones. Quiero que vayas a terapia, le dije. Necesitas entender por qué fuiste capaz de lastimarme así, y necesito que trabajes en ti mismo antes de que podamos realmente reconstruir nuestra relación. Mateo aceptó sin dudarlo. También acordamos que me devolvería el dinero, pero no de forma inmediata, sino en cuotas mensuales que él pudiera manejar. No me importaba cuánto tiempo tomara. Lo importante era el principio. Durante ese tiempo, algo inesperado sucedió. Carolina pidió el divorcio. Al parecer, la presión del escándalo, combinada con el cambio de actitud de Mateo hacia mí, había sido demasiado para ella. No podía aceptar que su esposo me priorizara. La ironía era palpable. Ella había insistido en alejarme, y al final, ese alejamiento y sus consecuencias habían destruido su matrimonio. Mateo estaba devastado, pero también parecía aliviado. Duele, mamá, me confesó una tarde mientras tomábamos café. Realmente la amaba, o al menos amaba a la persona que creí que era. Pero creo que en el fondo siempre supe que algo no estaba bien, que una relación que requería que yo negara de dónde vengo no podía ser saludable. Lo abracé mientras lloraba, y en ese momento sentí que finalmente estaba recuperando a mi hijo. La historia, que había sido tan pública en su desarrollo, también tuvo un desenlace público. Sebastián, el periodista que había publicado mi historia inicialmente, quería hacer un seguimiento. Le di una entrevista donde expliqué que Mateo y yo estábamos en proceso de reconciliación, que él había asumido su responsabilidad y estaba trabajando activamente para reparar el daño. No oculté que el camino había sido doloroso, pero también quise transmitir un mensaje de esperanza, que incluso las heridas más profundas pueden sanar con esfuerzo genuino y tiempo. Esa entrevista también se hizo viral, pero de una manera diferente. Esta vez, los comentarios eran mayormente positivos, admirando la capacidad de perdón, pero también celebrando que yo había mantenido mis límites y exigido respeto. Esa es una madre fuerte, decían. Me convertí, de alguna manera extraña, en un símbolo de las madres que se niegan a ser pisoteadas, incluso por sus propios hijos. Hoy, casi un año después de aquella boda desastrosa, mi relación con Mateo es diferente. No es la misma relación ingenua y ciega que teníamos antes, donde yo lo idolatraba y él me daba por sentada. Es una relación más madura, más equilibrada, construida sobre respeto mutuo y límites claros. Mateo viene a mi casa cada semana para cenar, igual que hacíamos antes, pero ahora él cocina para mí. Ahora él me pregunta sobre mi vida, mis sueños, mis necesidades, en lugar de solo hablar de sí mismo. Sigue en terapia, trabajando en sus patrones de comportamiento, en su tendencia a dejarse influenciar demasiado por las opiniones de otros. Me cuenta sobre sus sesiones, sobre los descubrimientos que hace sobre sí mismo. Me ha pedido perdón no solo por la boda, sino por años de haberme dado por sentada.
de haber asumido que yo siempre estaría ahí sin importar cómo me tratara. ¿He perdonado completamente? No estoy segura. El perdón es un proceso, no un evento único. Hay días en que veo a Mateo y siento el mismo amor puro que siempre sentí, y hay días en que veo su rostro y recuerdo las palabras «harías todo incómodo», y el dolor regresa fresco, como si acabara de suceder. Pero estoy eligiendo activamente trabajar en ese perdón, día a día, porque creo que mi hijo merece esa oportunidad, y porque yo también merezco recuperar la relación con mi único hijo. Carolina, por otro lado, desapareció de nuestras vidas completamente. Según supe por Mateo, se mudó a otra provincia y se casó nuevamente con alguien de su círculo social. Nunca me pidió disculpas, nunca reconoció el daño que causó, pero honestamente, ya no me importa. Ella no tiene ningún poder sobre mí ni sobre mi familia. Lo que aprendí de todo esto es algo que quiero compartir con todos ustedes. Nunca permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, los haga sentir menos de lo que son. El amor maternal no significa ser un felpudo. Significa amar lo suficiente como para enseñar lecciones difíciles cuando son necesarias. Significa mantener tu dignidad incluso cuando duele. Significa establecer límites y hacerlos respetar. ¿Fui demasiado lejos con mi plan? Algunos dirían que sí. Otros dirían que fue exactamente lo que Mateo necesitaba para despertar. Yo creo que hice lo que tenía que hacer en ese momento, con la información y las emociones que tenía. ¿Lo haría diferente si pudiera volver atrás? Tal vez no. Pero no me arrepiento de haber defendido mi valor, de haber exigido respeto, de haber demostrado que las madres también merecen dignidad. Mi mensaje final para todos ustedes es este. Si están pasando por algo similar, si sienten que no son valorados por las personas que más aman, sepan que tienen derecho a establecer límites, tienen derecho a exigir respeto, y tienen derecho a alejarse, aunque sea temporalmente, hasta que ese respeto sea restaurado. El amor verdadero no se expresa solo con palabras bonitas, se expresa con acciones, con respeto, con consideración. Y para aquellos hijos que tal vez estén escuchando esto y reconocen algo de sí mismos en la historia de Mateo, les digo, no esperen a que sea demasiado tarde. No esperen a que su madre tenga que defenderse públicamente para reconocer su valor. Mírenla ahora, véanla realmente, y agradezcan todo lo que ha hecho por ustedes, porque las madres no son eternas, y el tiempo perdido nunca regresa. Si llegaste hasta aquí, si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, te pido que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones, y que compartas esta historia con alguien que necesite escucharla. Porque todos merecemos ser tratados con dignidad, y a veces necesitamos recordatorios de que está bien defender nuestro valor. Esta ha sido mi historia. Una historia de traición, dolor, justicia y finalmente, de sanación. No tiene un final perfecto de película, porque la vida real nunca lo tiene, pero tiene un final honesto, un final donde todos aprendimos algo valioso sobre el respeto, el amor y el valor propio. Gracias a todos los que han seguido esta historia, a los que me han enviado mensajes de apoyo, a los que han compartido sus propias experiencias similares. Nos ayudamos unos a otros al compartir nuestras verdades, al negarnos a permanecer en silencio cuando somos maltratados. Recuerden, nunca es tarde para establecer límites saludables, incluso con las personas que más amamos. A veces, el amor más grande que podemos ofrecer es enseñar esa lección difícil que nadie más se atreve a enseñar. Esta fue mi historia. La historia de cómo mi hijo creyó que podía excluirme de su vida sin consecuencias, y cómo le enseñé que una madre siempre merece respeto, incluso cuando eso significa tomar decisiones difíciles y dolorosas. Nos vemos en la próxima historia.